Reinhard de Idrich nació como el factor de autodestrucción del dios regente de su mundo, Mercurius, poseyendo el sentido de previsión. Gracias a esto poseyó un alma de altísima calidad, lo que le otorgó habilidades sobrehumanas, siendo naturalmente talentoso en todo lo que hacía, y convirtiéndose en un soldado de alto rango en la Alemania nazi. Después de que Karl Kraft predijera con éxito un atentado contra Hitler, Reinhard fue llamado para interrogarlo. Reinhard se interesó por el hombre y decidió ponerlo bajo su custodia, y algún tiempo después, formó una alianza con él, creando su grupo, el Longinus der Eisenorden. Su objetivo es traer el Dies Irae, el día de la ira, y para ello, intentaría ascender a la divinidad, tomando la posesión del trono para destruir el mundo de la eterna recurrencia y experimentar lo desconocido. A pesar de que en el contexto de la historia este sea un objetivo imposible de lograrse, Reinhard tiene como mayor deseo enfrentarse a un oponente que lo lleve al límite, y quién será este oponente depende de la ruta del juego. El poder de Reinhard, incluso antes de convertirse en un apóstolo, era suficiente para atravesar el cráneo de Skryber, brutalizar y arrojar su cuerpo con un dedo, y matar a Wilhelm de un único y potente golpe. Una fuerza sobrehumana, a tener en cuenta de que Skryber y Wilhelm podían explotar autos con las manos desnudas. Una vez se convierte en un apóstolo se vuelve un ser trascendente, existiendo en una escala y dimensión de poder totalmente diferentes incluso para el resto de toda su legión, superándolos en cantidad, calidad y estatus. Esto lo haría masivamente superior a todo su grupo, el Longinus der Eisenorden, que está compuesto por seres capaces de ocasionar destrucciones urbanas y nucleares. Pueden crear explosiones que exceden cualquier arma de guerra urbana, ocasionar explosiones nucleares que exceden bombardeos urbanos, destruir ciudades como efecto colateral, etc. La guillotina de Ren, un arma capaz de enfrentarse a los miembros del Longinus, es incapaz de siquiera cortar un pelo del cabello de Reinhard, quien procede a destruirla con el mínimo esfuerzo. Incluso después de que Ren se volviera mucho más fuerte, su arma solo pudo infligir una pequeña herida en Reinhard, quien, como tal, lo puede humillar en combate con un dedo y soportar los ataques de su grupo como si nada. El Glasdeim, la manifestación del poder y de las almas de Reinhard, tiene el tamaño de una montaña, y puede lanzar ráfagas de energía capaces de reducir un país a cenizas, además de eventualmente tener la capacidad de consumir todo el planeta. Con la divinidad del Glasdeim, Reinhard puede potenciar el poder de su legión a una gran escala, la suficiente como para destruir las mandíbulas de la oscuridad creadas por Matusalén. Las mandíbulas de la oscuridad poseen la densidad de cientos de días de oscuridad, con cada uno siendo tan grande como la mitad del planeta. Yendo más allá, la divinidad de Reinhard, su alma, es similar en naturaleza a Marie, quien es la singularidad del mundo y trasciende los conceptos del multiverso. A continuación, se puede indagar sobre el poder de la reliquia sagrada de Reinhard, el Longinus Lance Testament. Un ataque casual suyo puede aniquilar una quinta parte de una ciudad. Su sola manifestación e invocación puede hacer temblar las mismas fundaciones del universo, el cual es infinito en tamaño. En 2 ocasiones, se ha declarado que esta arma absorbe y se manifiesta con masa infinita, por lo que Reinhard, al empuñarla, tendría una fuerza infinita. También en 2 ocasiones, se ha dicho que esta lanza está condensada con una cantidad y calidad de almas equivalente a su Eltal, Glasdeim, un universo separado, un poder universalmente infinito. El ataque de su lanza puede destruir a Matusalén, ignorando millones de sus noches, con el mismo Matusalén poseyendo tantas de estas que parecen infinitas. Destruir a Matusalén es una hazaña de poder inconmensurable, ya que este mismo es un aspecto dependiente de Dios y de su ley, es decir, de Mercurius, y existe como un concepto que está a 1,5 pasos por encima del tercer grado de Wicked, Beria. Esto significa que Matusalén afecta toda la realidad dentro del rango de la ley de Mercurius, que abarca todo el multiverso. El Longinus Lance Testament puede atravesar el alma de Marie, llevándola de regreso a la singularidad. En otra ocasión, se menciona que esta fue una herida permanente, a pesar de que, como dije, el alma de Marie trasciende los conceptos de la creación. Por último, la reliquia de Reinhard es un arma destinada a asesinar el mismo Mercurius, purgando su ley y dando nacimiento a un nuevo mundo, siendo esta su escala de poder.
En términos de velocidad, personajes inferiores a Reinhardt pueden interceptar disparos con la boca, atacar a velocidades supersónicas, desplazarse y atacar a velocidades que superan a rayos naturales, etc. Reinhardt puede enfrentarse a Ren en su estado Beria, quien supera la velocidad de la luz, golpeando más de 50 veces en menos de una décima parte de un milisegundo. Sin embargo, a través de habilidades, su velocidad es incluso mayor. Reinhardt es el único que puede detener a Skraever con su Beria activada, y lo que hace Skraever es algo que mencionaré más adelante. Como tal, su lanza tiene las propiedades de sus tres comandantes, la letalidad de Machina, la precisión de Leonore, y la velocidad de Skraever, lo que la hace imposible de ser evitada. Tal es así, que en su poder total, ni siquiera Dios, Mercurius, una entidad atemporal, sería capaz de esquivar un ataque de su lanza divina. Además, si utilizamos de Scaling, Reinhardt debería de ser capaz de replicar la velocidad de no dioses como Taurbid y Sarichet, quienes pueden romper con la causalidad y trascender el pasado y futuro mientras pelean, siendo esto una velocidad inconmensurable. Las habilidades de Reinhardt provienen de la fórmula Ewicate creada por Mercurius, lo que le permite naturalmente manipular, afectar, destruir, empoderarse y absorber almas. Como tal, Reinhardt contiene el conocimiento y memorias de las millones de almas que absorbió, aumentando la densidad y escala de su legión. Las siguientes habilidades que mencionaré están derivadas de esta magia: proyección astral, deformación espacial, aura, presión espiritual, manipulación de la locura, mental, de la fuerza de voluntad, del miedo, y empática. Reinhardt puede proyectar su alma al mundo material, deformando la fábrica del espacio, y manifestando una presión espiritual capaz de llevar a las personas a la insanidad. Su presencia puede inducir insanidad para quienes intentan contemplarla, con su simple risada siendo comparada a un tsunami. Su sola mirada aterradora devora el alma y la fuerza de voluntad, con su influencia siendo capaz de poseer la mente de las personas. Su carisma es tan colosal, que puede convencer a un ejército de personas a suicidarse para ser parte de su legión. Efectivamente, su belleza y vislumbre pueden literalmente llevar a uno al suicidio. Si todo el universo fuera una criatura viviente, ningún hombre mortal sería capaz de entender su vastedad, y con Reinhardt es la misma cosa. Existencia abstracta e inmortalidad de ligación. Mientras sigan existiendo los conflictos y las guerras, Reinhardt seguirá existiendo, ya que él es la misma guerra, y existe dentro del corazón de los hombres, siendo de manera más exacta, el mismo concepto de la guerra tomando una forma física. Inmortalidad de vida eterna, resiliente, regenerativa, resurrección, trascendente, superior, de ligación, y evolución reactiva. La legión de Reinhardt, incluso después de sufrir una decapitación, pueden seguir con vida. A través de las energías del Glasdheim, ellos pueden regenerarse y resucitar luego después de ser asesinados, son inmortales, y además, sus verdaderos cuerpos existen en otro plano de existencia, el Glasdheim. El concepto de muerte no existe en el Glasdheim, está separado de él, lo que tiene sentido considerando que existe fuera de las leyes del mundo. La existencia de Reinhardt está ligada a Mercurius, es su factor de autodestrucción, su apoptosis, siendo capaz de evolucionar en la presencia de su maestro. Debido a esto, su existencia depende de Mercurius, y si éste muere, Reinhardt también morirá. Gracias a que existe para cumplir el deseo de su maestro, mientras Mercurius siga existiendo, Reinhardt nunca morirá definitivamente. Resistencia a la telepatía. Reinhardt es inmune a las habilidades de telepatía y psicometría de Valeria Trifa, que le permite leer los pensamientos y memorias de todos los seres, vivos o muertos, superando simples conceptos como lecturas de mentes. Resistencia a la manipulación mental, espiritual, del miedo y de la locura. Matusalén, siendo el fenómeno de la oscuridad, tiene incontables maneras de asesinar a sus víctimas, sean físicas o mentales. Su mera presencia puede traer la insanidad, el miedo y la locura, haciendo que las personas se suiciden, colapsando y destruyendo sus mentes. Sin embargo, esto solo logra sacarle una risa a Reinhardt y Mercurius. Resistencia a la manipulación temporal. Manifestando un pentagrama arcano, Matusalén recorre a gran velocidad todas las noches que ha pasado en su vida, acelerando a través del tiempo varios cientos de años por segundo, alcanzando miles en instantes, lo que hace que el cuerpo de todos a su alrededor entren en un estado de decadencia y dejen de existir. Sin embargo, esta habilidad solo ha podido agrietar la mejilla de Reinhardt, quien se deshizo de la herida con un gesto de su mano. Resistencia mágica, física, temporal, y a la probabilidad.
El cuerpo de Reinhard es una reliquia sagrada, poseyendo una multitud de encantamientos defensivos diseñados por Mercurius, lo que incluye defensas anti-magia, anti-física, anti-tiempo, y anti-accidente. El Yetzirah de Reinhard es su reliquia sagrada, el Longinus Lance Testament, que consta de habilidades únicas y poderosas. Para empezar, la divinidad y calidad de almas condensadas en la lanza es tal, que puede reducir a cenizas el alma de cualquiera que la mire. Un hombre normal sería evaporado, y hasta los miembros del Longinus tienen problemas en mantener la conciencia ante su divinidad. Nadie aparte de Reinhard puede tocar o empuñar la lanza, pues la misma solo reconoce a su maestro, y cualquier intento hará que el cuerpo y alma del oponente se evaporen. De la misma manera, ponerle un dedo a la lanza atará al enemigo a una maldición interminable, creando un estigma que manchará su existencia. Como dije con anterioridad, la lanza tiene las propiedades de los tres comandantes, la velocidad de Skryber, la precisión de Leonore, y la letalidad de Machina. Esta última, en particular, niega la regeneración a nivel conceptual en capas. El estado de Beria es capaz de anular la regeneración de sus oponentes destruyendo el sentido común, algo que no funcionó con Matusalén. Sin embargo, Reinhard pudo anular la regeneración de este a través del Longinus Lance Testament, de paso borrándolo de la existencia, a pesar de que este es el mismo concepto primordial de la oscuridad. Beria. Glasdeim, cuyen cambi funfte tal. Con su anhelo de amar a toda la existencia, Reinhard manifiesta su castillo Glasdeim, que está condensado en millones de almas, conformando su legión en el concepto de vida después de la muerte, un infierno donde sus campeones e Einherjar lucharán por toda la eternidad. Allí el concepto de muerte es trascendido, dándoles la verdadera inmortalidad. Con su emanación en el mundo físico, incluso aquellos que murieron en el pasado o morirán en el futuro se convierten en partes del castillo. La capacidad de Reinhard para absorber almas y expandir su legión es infinita, con el Glasdeim trascendiendo el concepto de simples números. El castillo eventualmente consumirá el cosmos, con Isaac, hijo de Reinhard, manteniendo el flujo de almas del Glasdeim como su núcleo. El Glasdeim existe más allá de la ley de la eterna recurrencia, la cual abarca el multiverso, destruyendo los conceptos de distancia y coordenadas, haciendo que su rango de alcance sea irrelevante. Reinhard tiene dominio sobre toda su legión, y lo sabe todo sobre sus subordinados, incluyendo sus almas y anhelos. Ellos se mezclan con el castillo y se hacen uno con Reinhard, permitiéndole utilizar las habilidades de los miembros del Longinus, las cuales mencionaré a continuación. Kei Sakurai. Beria, Mansol Tenaz den Geset Sender Goterloven. Una vez activada, el cuerpo de Kei es deslocado de la realidad, convirtiéndose en la personificación del elemento del fuego, y por lo tanto, no puede ser cortado, atravesado, aplastado o roto. Esto le otorga una intangibilidad elemental, ya que adopta una forma incorpórea que no puede ser dañada físicamente. Beatrice Kircheisen. Beria, Donerto Tentans, Valkyrie. Una vez activada, el cuerpo de Beatrice se convierte en la personificación del elemento del rayo, lo que no solo le da una velocidad superior a dicho elemento, como también le otorga una intangibilidad elemental de igual forma. Tubal-Cain. Múltiples Berias. Tubal-Cain es un muerto viviente capaz de absorber las habilidades de aquellos que mató, lo que incluye naturalmente su habilidad de corrosión y envenenamiento, junto a la Beria de rayo, las cuales puede alternar en combate cuando desee. Rusalka Eschajerin. Beria, Sejteun Garnatzerer. Rusalka puede invocar sus sombras, y cualquiera que las toque se quedará completamente paralizado. Además, es capaz de controlar el grado de parálisis de sus víctimas, permitiéndole incluso impedirles respirar si así lo desea, pudiendo incluso afectar y atrapar el alma de su víctima. Reinhard utilizó esta habilidad para mantener atrapado a Ren mientras el poder de Wilhelm absorbía su vitalidad, demostrando que Reinhard puede utilizar múltiples Berias al mismo tiempo. Una vez potenciada al estado de Atsilut, la habilidad de Rusalka es incluso capaz de retener en pequeña escala a Mercurius. Wilhelm Ehrenburg. Beria, der Rosenkavaliers Schwarzwald. La habilidad de Wilhelm le da la capacidad de consumir la vida de sus salvos para potenciarse, como un vampiro. Esto se extiende incluso para objetos inanimados, pudiendo drenar la esencia y el alma de sus víctimas. Además, puede potenciar el grado de absorción al adicionar una capa más para su habilidad, creando 2 capas de noche. Reinhard utilizó esta habilidad para absorber la vitalidad de Ren, potenciándose en el proceso. Una vez potenciada al estado de Atsilut, su habilidad es capaz de devorar las estrellas del trono de Mercurius, potenciando la legión de Reinhard, mientras Rusalka detenía los movimientos de Mercurius y Wilhelm absorbía su vitalidad.
Eleonore von Wittenburg. Beria, Muspelheim Laevatein. La precisión de Eleonore hace que sea imposible evitar sus ataques, ya que la explosión infernal de sus cañones se expandirá hasta alcanzar a su objetivo, no importando su velocidad. Cada una de estas explosiones tienen el calor de una explosión nuclear, y son capaces de evaporar la misma alma. Con la activación de Subberia, Eleonore transporta su albo a una dimensión carmesí infernal, donde no se puede escapar. Esta dimensión es el interior del cañón de Eleonore, manifestando su naturaleza de que es imposible escapar de sus ataques. Reinhard utilizó esta habilidad para confrontar a Ren mientras utilizaba la Beria de Beatrice. Potenciada al estado de Absolute, Eleonore es incluso capaz de enfrentar la habilidad Sekere Naturan de Mercurius. Machina. Beria, Midgarda Volsunga Saga. La letalidad de Machina es una índole de su anhelo, el fin de todo lo que toca. Sus puños son la encarnación de la misma muerte, con sus ataques poseyendo una densidad imbuida del mismo concepto de la muerte. Su Beria es capaz de dar fin a cualquier fenómeno, no importando si tiene forma o no. Cualquier cosa que tiene una historia será llevada a su final gracias a esta habilidad, que deshace la existencia de pensamientos y conceptos, pudiendo afectar a Matusalén, el mismo concepto de la oscuridad. Historias, criaturas, objetos, conocimiento, conceptos, incluso la información, todos son susceptibles a los puños de Machina, la encarnación del fin. Se dice varias veces que el puño de Machina es capaz de borrar incluso el cuerpo de Reinhard. Sin embargo, el propio Machina afirma que su reliquia es una basura comparada con este. Para los que se preguntan si esto es una contradicción, la respuesta es un no. Machina puede borrar el cuerpo de Reinhard, pero su poder es una basura para él simplemente debido a la cantidad de almas que mantendrían a Reinhard con vida, ya que es la fuente del Glassbane. En su estado Absolute, cuando Reinhard intentó utilizar esta habilidad, se declara que poseía el mayor poder destructivo del cosmos. Wolfgang Schreiber. Beria, Nilfheim Fenriswolf. La velocidad de Schreiber proviene de su anhelo de no querer ser tocado, haciendo que sea imposible superarlo en velocidad. Tan solo en la activación de Subberia, las leyes del mundo se deforman, haciendo que sea imposible alcanzarlo, pues se crea una especie de deformación en el espacio donde la distancia entre él y su oponente se expande infinitamente, sin importar la velocidad de este. Su velocidad para el caso se vuelve infinita, donde para detenerlo se requiere detener el tiempo conceptualmente. La naturaleza de su anhelo no se basa en superar la velocidad de la luz, simplemente se basa en superar la velocidad de su oponente. Si su oponente tiene la velocidad de la luz, en dicho caso, las leyes del mundo serán deshechas para hacer que Schreiber se vuelva más rápido que esto, poniéndolo siempre un paso delante de su algo. Esto es porque literalmente manifiesta el mismo concepto de ser el más rápido. Incluso con su velocidad siendo absorbida, su velocidad de igual manera se mantendrá por encima de su rival. Schreiber, en pocas palabras, trasciende el mismo concepto de velocidad, su velocidad es conceptual. Como dije, para detenerlo se requiere detener el tiempo conceptualmente, o atacarlo con la Longinus Lance Testament, que tiene las mismas cualidades de Subberia. Reinhard, en su estado Absolute, utilizó esta habilidad para superar la velocidad de Ren, ignorando incluso su time stop.ダビデとシビアの予言のごとくに砕け散る。たとえどれほどの旋律が待ち受けようとも審判者が来たり、厳しく正され一つ余さず燃え去り消える。我が総軍に響き渡れ、絶えなる調べ海戦の合法よ。皆すべからく玉座のもとに集うべし。この日涙と罪の裁き、刑が灰よりよみがえらん。されば天主よ、その時彼らを許したまえ。慈悲深き者よ、今永遠の死を与える。エイメン。アティルト・ドゥ・ゾルスト・ディエスイレ。La manifestación de la ley de Reinhard es su amor por toda la creación, representado en el acto de la destrucción. Con su emanación, se activa su ley. Absolute, du sollst, dies ide.
Una vez activado, cada miembro de la Legión de Reinhardt es llevado a su nivel de existencia, convirtiéndolos a todos en pseudo-dioses en el proceso. En este estado, el time stop conceptual de Ren Absolute ni siquiera puede retenerlo. Reinhardt, como todos los dioses, se convierte en un universo viviente, siendo el contenedor de su propia ley. Esto significa que una sola gota de su sangre es comparable en escala a un cuerpo celestial. También significa que tiene dominio y trascendencia sobre todos los conceptos y dualidades de la creación, gracias al Taikyoku o Absolute. Su Longinus Lance obtiene el tamaño suficiente para perforar todo el multiverso, pudiendo convertir toda la materia de este en cenizas. Cuando Mercurius lo atacó con 100 cometas, cada uno teniendo el mismo poder que la Legión de Reinhardt, este mismo destruyó un tercio de estos con un ataque de su lanza, mientras el resto no pudo causarle una herida fatal. Debido a su naturaleza de apoptosis, los mayores poderes de Reinhardt se manifiestan contra su oponente prometido, en este caso, Mercurius, pudiendo asimilar e igualar su escala de poder, siendo un dios Shadow del mismo calibre, capaz de devorar el ataque más poderoso de Mercurius, dice Livens, y ascender a la omnipotencia. Y esto sería todo con respecto a mi aporte a la bestia dorada. Mercurius se originó en el mundo conocido como Zoar, el tercer cielo, gobernado por la estrella del alba, Nerose Satanael. Al final de los eventos de Paradise Lost, Nerose utilizó una paradoja temporal para eliminar el segundo cielo, Musan, tomando la posesión del trono. Este hecho, que interfirió en el mismo eje del tiempo, dio lugar al concepto de multiverso, de los muchos mundos paralelos. Gracias a esto, la ley de Nerose, que consistía en actualizar su cielo, generó un error fatal, un bug en el sistema. Sumado al hecho de que su paraíso produjo una insana ansia por buscar lo desconocido, todos estos factores llevaron a la creación de un hombre desde otro eje temporal y de otro universo. Mercurius, viniendo desde otro universo, pudo alcanzar el trono aprovechando la paradoja temporal de Nerose, utilizando su habilidad Sekere Naturan para atomizarlo y tomar la posesión del trono, convirtiéndose en el cuarto cielo. Tras alcanzar el trono, la ley de Mercurius originó el mundo de Omega Ewicate, en el que el tiempo se repetía sin fin. Estando harto de la tortura que es la eterna recurrencia, Mercurius empezó a buscar una forma de salvación, deseando experimentar lo desconocido en la muerte. Fue durante esa búsqueda cuando se encontró con Marie, y se enamoró al instante, decidiendo que ella era la persona más adecuada para matarlo y hacerse con el trono. Sin embargo, como ella era un dios de la trascendencia, no un dios de la hegemonía, no podía hacerse con el trono, así que Mercurius empezó a elaborar un plan, tanto para suicidarse muriendo en los brazos de Marie, como para cambiar el deseo de esta y transformarla en un dios de la hegemonía. El que este plan funcione ya es algo que depende de la ruta del juego. Mercurius, siendo el dios que se encuentra en el trono durante los acontecimientos de Dies-Irae, puede manifestarse en planos inferiores a través de avatares, sus sombras, o sensores. Estas sombras son más peligrosas que todos los miembros del Longinus Reis en orden combinados, y al lado de Reinhardt, se encuentra en una dimensión de poder totalmente diferente. De hecho, pudo quitarse de encima un ataque de Reinhardt con el Longinus Lance Testament, saliendo completamente ileso, lo que escalaría el avatar más débil de Mercurius al nivel de Reinhardt. Y digo avatar más débil debido a que sus sombras, gracias a la influencia de su verdadera forma, pueden cubrir y abarcar todo el cosmos, es decir, todo el multiverso infinito. No solo eso, como su manto puede extenderse al infinito, cubriendo toda la singularidad, a pesar de que la misma sea trascendente a los conceptos de espacio y tiempo del multiverso. Por lo que esta sería su escala de poder más alta, después de su verdadera forma. Mercurius es el creador de la fórmula Ewicate, y por lo tanto, tiene todas sus habilidades e inmunidades. Debido a que Mercurius es un dios inherentemente, su grado de Ewicate se encuentra en el último nivel, Absolute, y por lo tanto no necesita manifestar una escala más pequeña de su poder, como vería. Sin embargo, esto no quita que de igual manera sus sombras hayan demostrado algunos poderes especiales, como por ejemplo, presión espiritual, manipulación de la locura, mental, espiritual, del miedo, y empática. La presencia de Mercurius provoca un sentimiento de miedo y ansiedad, causando la irritación de las personas y haciéndolas impulsivas.
El simple hecho de concebir su silueta mercurial causa confusión en las personas, es incomprensible. Su risada causa malestar, miedo y repugnancia, haciendo que los demás se sientan enfermos, clavando y agobiando el alma misma, mostrando la densidad y profundidad de su verdadera naturaleza. Esto puede incluso molestar a Reinhardt y afectar el cuerpo y la mente de los miembros del Longibus. Inmortalidad, incorporeidad, fisiología inexistente y absorción. Mercurius se considera una entidad inmortal incluso para seres como Machina y Eleonore, quienes no pueden causarle un daño real, o tan siquiera afectar su esencia. El cuerpo de Mercurius es como si estuviera hecho de líquido, no tiene sangre, carne, huesos, o siquiera un alma, siendo descrito como un vacío. La existencia de Mercurius es como un reflejo en la superficie de un lago que no puede ser dañado, su cuerpo no existe en la realidad. Además, cualquier ataque direccionado a él puede ser absorbido en su vacío. Existencia abstracta, omnipresencia, omnisciencia, previsión, manipulación del destino, de la causalidad, de la realidad, de leyes, y prácticamente cualquier poder. Mercurius es la encarnación del concepto de presciencia, su ley, existiendo en toda la realidad, conociendo toda la realidad y todo lo que pasará en esta, y encarnando todos los retrocesos temporales del mundo de la eterna recurrencia, todo el tiempo. Apilto. Acta est fabra. La verdadera forma de Mercurius se encuentra en el trono, donde emana su ley, el mundo de la eterna recurrencia. Atzilut, vive memor mortis, acta est fabula. Una ley con el efecto de que cuando un alma muere, vuelve automáticamente al momento de su nacimiento, atrapando el mundo en un bucle que se repite infinitamente. Esta ley ignora las mismas reglas del tiempo, haciendo que el inicio y el fin se conviertan en uno solo. Además, es capaz de activarse incluso después de la muerte de Mercurius, rebobinando hasta el trono, que carece del concepto del tiempo. La única forma de desactivarla permanentemente es cumplir el deseo de Mercurius, morir mientras experimenta el abrazo de Marie. Durante los acontecimientos previos a Kajir y Kamui Kagura, con la llegada de Rajun, la alianza 10 Marie, Ren, Reinhardt y Mercurius, debe enfrentarlo. Aquí es donde la serie se divide en dos líneas de tiempo diferentes. Si Rajun logra derrotar la alianza, este toma el trono, llevando a los acontecimientos de K3, y eventualmente a Panteón. Si Rajun es derrotado, debido a factores específicos que Takashi Masada explica en esta entrevista, Mercurius, el único superviviente, logra resetear el mundo, borrando todas las posibilidades de que Rajun exista en el siguiente mundo, llevando a los acontecimientos de la ruta Rea en 10 Ire. Esto significa que una vez el mundo es rebobinado, Mercurius puede cambiar el flujo del próximo ciclo, eliminando la existencia de quien desee. En cuanto a su poder, es capaz de erradicar todo el multiverso. Puede soportar un ataque de Reinhardt que atravesó el multiverso y la singularidad. Puede soportar los ataques de la Legión de Reinhardt, tratándolos como polvo y basura. Su poder trasciende al infinito, y al final de su batalla contra Reinhardt, destruyó el mismo trono omnipotente. Para finalizar, se puede hablar de las técnicas especiales de Mercurius derivadas de su ley. Lluvia de meteoros.
Mercurius controla todos los fenómenos y almas de la creación, y a través de esto, convierte estas almas en 100 meteoritos y los lanza contra su oponente, con cada uno de ellos teniendo el poder de igualar a toda la legión de Reinhardt. Sekere Naturam. Mercurius condensa las estrellas del mundo de la eterna recurrencia hasta que crezcan a un tamaño que cabe en la palma de su mano, liberando una supernova que barre a través del cosmos y vaporiza todo lo que encuentra a su paso. Tal ataque es lo suficientemente fuerte como para ser capaz de destruir al anterior dios que ocupó el trono. Dice Livens. Mercurius condensa todas las estrellas del universo en una fusión de materia oscura. A través de esto, se genera un agujero negro hipermasivo, capaz de aplastar a sus oponentes con hipergravedad. Duralex et Lex. Al remodelar el superespacio para provocar una gravedad anormal, Mercurius crea un fenómeno conocido como el Gran Atractor, destinado a aplastar cualquier cosa del cosmos que quede atrapada en él. Ninguna cosa física del universo podría permanecer a salvo al quedar atrapada. Aurea Mediocritas. Mercurius alinea las estrellas del mundo en una gran cruz que se extiende por todo el multiverso, provocando una presión gravitacional de energía astrológica que puede incinerar a un dios hegemónico desde dentro hacia afuera. Omnia Ferta Etas. Mercurius tiene el control de todo el multiverso, el cual obedece a su guión, ignorando el concepto de tiempo y reescribiéndolo para hacer que su objetivo nunca haya existido. Mercurius convierte el mundo entero en partículas elementales, colisionando universos paralelos y utilizando la fuerza resultante de la contradicción temporal para borrar de la existencia el objetivo. Y esto sería todo con respecto a mi aporte a la serpiente mercurial. Ren Fuji fue creado por Mercurius como su sustituto, que ocuparía su lugar durante la batalla que vería la resurrección de Reinhardt de Idrich y la destrucción del mundo de la eterna recurrencia. Como su sustituto, Ren serviría como el oponente prometido de Reinhardt, además de guiar a Marie a tener un anhelo de hegemonía para cumplir el deseo de Mercurius. La forma en que esto se desarrolla, sin embargo, dependerá de la ruta del juego, y de los desafíos que tendrá que enfrentarse Ren, mientras descubre su verdadero propósito e identidad. La fuerza de Ren, una vez se vuelve un usuario de Wicked, es suficiente para someter con facilidad a Kei, quien es capaz de agrietar el brazo de Willen con su agarre. Esta es una hazaña considerable, al tener en cuenta de que Willen y Kei son usuarios de Wicked con miles de almas, capaces de soportar sin rasguños a una lluvia de disparos de armas antipersonales. Incluso, ni siquiera bombardeos aéreos pueden herirlos, llegando al punto de que apenas misiles nucleares serían capaces de, tal vez, dejarlos fuera de combate. Una vez activa su formación, Oyexira, Marguerite Voice de Justice, su destructividad incrementa, al grado de destruir la reliquia sagrada de Spine con mucha facilidad, quien a pesar de ser el miembro más débil del Longinus, sigue siendo un usuario de Wicked. Más adelante, se enfrentó a Tubal-Cain, pudiendo bloquear sus ataques a corta distancia, siendo este un muerto viviente capaz de moverse a la velocidad del rayo y partir montañas de un único golpe. Con su Beria activada, incluso puede romperle el cráneo y el cuello de una patada. Con su reliquia sagrada al máximo, decapitó a Tubal-Cain, y procedió a hacerle pedazos a su cuerpo inmortal. Se enfrentó a Skraever incluso cuando este mismo igualó la energía cinética de un meteorito, y en resumen, los miembros del Longinus no solo igualan armas nucleares, como también son capaces de hacer un agujero del tamaño de un país, siendo esta la escala de poder de Ren en sus estados más básicos. Por otro lado, con Subveria Eine Faust Finale, Ren iguala la potencia del Glassdeim, y puede hacerlo temblar con su mera presencia, siendo el Glassdeim, como ya dije, un universo infinito condensado en millones de almas. En cuanto a la velocidad, Tubal-Cain casualmente puede desplazarse prácticamente a la velocidad del rayo, una velocidad que Ren tuvo que superar para poder seguirle el ritmo. Y efectivamente, en peleas posteriores, Ren rompió la velocidad del rayo contra Cain, algo que queda más evidente una vez activa Subveria. Al enfrentarse a Skraever, notó que este era mucho más rápido que la velocidad del rayo de Cain, y esto que Skraever todavía se mantenía en su estado Asia. Es decir, Skraever Asia es mucho más rápido que Ren Yexiba. Fue entonces que para superar esta velocidad, Ren activó Subveria Eine Faust Overture, superando la velocidad de Skraever en su estado Asia. La velocidad de Ren con Subveria es tal, que incluso los rayos de Cain se ven detenidos, superando por mucho su velocidad natural.
Al ver que Ren lo superó en velocidad, Scryber activó su Yexira, moviéndose en una velocidad que rompió las leyes de la física, superando por bastante a Ren Beria. Y es que Scryber, en su estado Yexira, obtiene una velocidad incomparable a la que tenía en su estado Asia, una velocidad que según él mismo, supera la misma luz. A pesar de ello, la Beria de Ren seguía ralentizando su percepción sobre el tiempo, al grado de que eventualmente, incluso no estando al mismo nivel de velocidad de Scryber, podía al menos mantenerse comparable a él. Poseído por Marie, puede ralentizar su velocidad al grado de ser 400 veces más rápido que su estado Yexira, y desde allí seguía acelerando, como 500 o 600 veces. Eventualmente, llegó a punto de poseer 3000 veces más velocidad que su estado Yexira, que debo recordar, supera la velocidad del rayo. Y una vez se encuentra en su finale, la velocidad de Ren obtiene un aumento final de 1000 veces a comparación de su anterior velocidad. Para resumir todo esto, Ren en su Yexira supera la velocidad del rayo, con su abertura al máximo es 3000 veces más rápido, y con su finale sería 30.000 veces, culminando en una velocidad masivamente superior a la luz. La fórmula Ewikate tiene como finalidad trascender a la eternidad, devorando las almas a través de tu Anenerve, o reliquia sagrada, y rompiendo la presencia en el proceso. Cuanto más almas absorbes, más poderoso te conviertes, aumentando la densidad de tu propia alma. Esta se divide en 4 niveles, y en el caso de Ren, el primero, Asia, es la activación / materialización de su reliquia, una guillotina omnidireccional. En este sistema de poder, el Asia sería el nivel 1, mientras el Yexira, la formación de la reliquia, sería el nivel 2. El tercer nivel, Beria, es la manifestación de tu deseo en la realidad, lo que contaría como manipulación de la realidad, de leyes, y realidad subjetiva. Entre las habilidades naturales del Ewikate, se encuentran sentidos mejorados, autosuficiencia, longevidad, resistencia a las enfermedades, y percepción extrasensorial. Los usuarios del Ewikate son entidades sobrehumanas, con sentidos muy superiores a los de un humano, y naturalmente no necesitando de oxígeno y siendo inmunes a gases venenosos. A través de las almas que absorben, las enfermedades no pueden matarlos, así como morir de vejez, de modo que el único desgaste real que poseen son sus almas. Además, tienen una percepción sobre el flujo de almas, analizando el color de aura de sus algos, utilizando de un tercer ojo para identificar una persona a través del color de su alma. Regeneración. Los usuarios del Ewikate, incluso si pierden sus cuerpos físicos, pueden existir y regenerarse en un estado incorpóreo como un alma, siempre que estén unidos a su reliquia. Ellos constan de una especie de armadura espiritual, por lo que la única manera de matarlos definitivamente es destruyendo sus almas. Interacción no física, maldición, destrucción espiritual y conceptual. Los ataques de una Anenerve pueden asesinar incluso a espíritus sin cuerpos, devorando algo fundamental para la existencia de todos los seres vivos, sus almas. No solo eso, como también pueden inducir una maldición y veneno letal, gracias a los conceptos acumulados de estas. Una reliquia sagrada se alimenta de almas y conceptos, por lo que sus ataques naturalmente son conceptuales. En el caso de Ren, su guillotina tiene el potencial de igualar la letalidad de los puños de Machina, una vez que está imbuida de la maldición de Marie, que es capaz de asesinar a Reynard y Mercurius. Dependiendo de la ruta del juego, Ren puede despertar una de 3 Berias diferentes, con su Beria natural siendo Leine Fausto Verture. Nacida de su deseo de detener el tiempo, esta Beria desacelera su percepción sobre este, aumentando la velocidad de sus movimientos. Poco antes de activar su Atzilut, esta habilidad le permitió soportar los puños de Machina, una vez que estuvo reseteando su tiempo a 0, al punto de no tener una historia como para ser borrado. Estaba completamente detenido y se volvió conceptualmente eterno en el presente. La segunda Beria es el Leine Faust Shuerso, despertada en la ruta Kei. El Shuerso, utilizando de la reliquia sagrada de Beatrice, manifiesta su poder en la negación de existencia, Memento Mori. Es una habilidad que, en pocas palabras, rechaza el mismo concepto de muerte. Con esto puede negar la inmortalidad conceptual de los miembros del Glassdein, ya que amenaza la existencia del mismo castillo, rechazando el concepto de vida después de la muerte. La tercera es el Leine Faust Finale, una versión potenciada de su Aberture con el sangre de Mercurius. Su finale extrae poder del trono, la forma más alta de existencia, creando el mundo de la eterna estagnación. Utiliza el poder del tiempo en una escala miles de veces mayor que su Aberture, atrapando a sus enemigos en un estado de estagnación completa. Al igual que su Aberture, también es capaz de negar los puños de Machina con la mísera manifestación de su Atzilut.
海は幅広く無限に広がって流れ出すもの。皆そこの輝きこそが永久不変。栄光たる星の速さとともに今こそ疾走して駆け抜けよう。どうか聞き届けてほしい。世界は穏やかに安らげる日々を願っている。自由な民と自由な世界で、どうかこの瞬間に言わせてほしい。時よ止まれ、君は誰よりも美しいから。永遠の君に願う。俺を高みへと導いてくれ。アティルトレースノエアルトシュプラーハッツアーティスト。今ここに目覚めた真空の影をたたえよう。契約は交わされ、喜び狂気蝕む、そう君の手で全てを変えれ。Con la emanación de su deseo, Ren se convierte en un dios de la hegemonía del mismo calibre de Reinhardt. Su guillotina puede igualar el poder del Longinus Lance Testament, con estas dos armas siendo capaces de destruir el multiverso para alcanzar el trono. Con su solo rugido, Ren es capaz de temblar las mismas fundaciones del trono, y declara poder destruirlo si tuviera que hacerlo. Su poder está al mismo nivel de Mercurius, pudiendo soportar sus técnicas, y utilizando la velocidad del tiempo para superar la velocidad de Reinhardt. En cuanto a sus habilidades, puede invocar su propia legión y traerlos al estado de pseudodioses, gracias a su capacidad de controlar cualquier reliquia sagrada, salvo el Longinus Lance Testament. Gracias a Shirou, puede utilizar su habilidad, Malignant Tumor Apoptosis, que rechaza las habilidades divinas y sobrenaturales a su alrededor, haciendo que se autodestruyan. Con su guillotina al estado Absolute, es capaz de asesinar a Mercurius, negando su regeneración e inmortalidad divinas. Y el efecto principal de su ley, la capacidad de detener el tiempo de toda la creación, afectando incluso el mismo trono, el cual carece del concepto de tiempo. Su capacidad de detener el tiempo es tal que es incluso capaz de detener el Longinus Lance Testament, y en Panteón, demostró su poder cuando detuvo la confrontación entre Musan y Rejun. Es decir, el Time Stop de Ren va más allá de todos los conceptos y dualidades del tiempo, una vez que puede afectar a los mismos dioses. Si hablamos de tema Yato, la reencarnación de Ren durante los eventos de Kajir y Kamui Kagura, su poder es incluso mayor, siendo el segundo dios más poderoso de la franquicia. La habilidad de Shirou, aquí siendo tema Sukuna, puede anular los poderes divinos de cualquiera que sea igual o menos poderoso que Yato, cosa que Masada afirma en esta entrevista. Es decir, en su punto máximo, puede negar habilidades de hasta 100 Taiji. La habilidad de Machina, aquí siendo tema Okake, puede borrar conceptualmente a sus algos, mientras sean iguales o menos poderosos que Yato. Lo que significa que, por ejemplo, podría incluso ganarle a Reinhardt, al estar vinculado a un valor de Taiji equivalente a 100. Los miembros del Yatsukaaji, la legión de Yato, son todos partes de él mismo, por lo que todos sus anhelos y habilidades le pertenecen. Y en el caso de su ley, puede detener el concepto de tiempo, negando el cambio, y atravesando la singularidad de Rajun hasta el punto de crear una fisura en su universo. Y esto sería todo con respecto a mi aporte al momento eterno, y al último guardián de la diosa del crepúsculo. Tiesile es el principal trabajo de Takashi Masada. Al igual que sus otros trabajos, la novela está plagada de referencias a la vida real, pero ninguna es tan obvia como los escritos del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Y es que toda la novela se centra en las concepciones trabajadas por Nietzsche, es una filosofía acerca del sentido de la vida. Es incluso curioso que Masada utilizara figuras nazis para formar su historia, con el fin de aplicar las ideas de Nietzsche. Sin embargo, esto no debe verse como apología al nazismo.
El propio Masada eligió el Requiem de Verdi para el tema de Reinhardt, como forma de simbolismo antagónico hacia las ideas nazis, porque durante la Segunda Guerra Mundial, cientos de prisioneros del campo de concentración de Terezín, en Checoslovaquia, interpretaron el Requiem de Verdi como forma de desafiar a sus captores nazis. El punto culminante de esta actividad fue la interpretación del Requiem de Verdi bajo la dirección de Rafael Schachter. Libérame, y Dies Irae, expresaban, respectivamente, un apasionado deseo de libertad y la idea de que un día del juicio haría caer la ira de Dios sobre los nazis. Es una énfasis al día de la ira que Reinhardt trae en la historia, ya que destruye su propio universo y esto culmina en un acto cruel. Dies Irae, readaptado, es literalmente un himno de resistencia espiritual contra los nazis. Una vez aclarado esto, separaré algunos aspectos destacados de esta filosofía, y cómo se aplican a la obra y a los personajes, en especial a los 3 personajes que he analizado. Si tan solo el tiempo pudiera detenerse. Esta es la frase que nos introduce a la novela, y al personaje de nuestro protagonista. Ren Fuji es alguien que quiere mantenerse conservado, por lo que se adhiere a la filosofía de mantener estagnada su vida ordinaria, su presente. No quiere ir a explorar lo desconocido, por lo que prefiere ceñirse a lo conocido, a lo común, a lo cómodo. Ren está satisfecho con su vida ordinaria, con su cultura, por lo que no quiere que nada cambie. Y eso es lo que lo cataloga como el último hombre de Zaratustra. Para Zaratustra, tener como meta la autoconservación es un signo de debilidad, y por lo tanto, debe ser despreciado. El último hombre es la caricatura que hace Nietzsche del hombre moderno, el hombre del presente, el último representante de la humanidad decadente que no quiere ir más allá. Este último hombre es un hombre pequeño, mezquino, conformista, sin ganas de crecer, sin deseos y sin fuerza. Para él, la felicidad es la homogeneización social de todos, sin lo diferente, sin la excepción, sin lo desconocido. El último hombre es capaz de sentirse feliz en su mediocridad, una vida que puede calificarse de aburrida y ordinaria. Este es exactamente el tipo de conforto que Ren busca y con el que se siente satisfecho. El último hombre es el que ya no es capaz de mirar más allá de sí mismo, es decir, no es capaz de elevarse por encima de sí mismo, de superarse, porque aún no ha entrado en su esencia plena, y es incapaz de encontrar el camino hacia el sobrehombre. Este último conoce todos los trucos y artimañas para prolongar indefinidamente una existencia disminuida, artificial y ordinaria, y es de este modo como el hombre vive por más tiempo. Y este más tiempo, no se refiere exactamente a una vida lejana, sino al producto final de la humanidad. El último, de la expresión, último hombre, no viene en un sentido de extinción, sino de temporalidad. Por esto se relaciona con la frase de Ren, donde dice que si el tiempo vuela cuando te diviertes, entonces la solución es simplemente no divertirse en primer lugar. En general, el último hombre es el hombre domesticado, obediente, anestesiado, atascado de cultura, apegado a su tiempo. Y de este modo se crea un hermoso paralelismo entre Ren Fuji y Mercurius. Mercurius, siendo incapaz de conocer lo desconocido, porque todo le es conocido, vive una vida miserable, inmutable, y anhela lo desconocido como forma de satisfacer su espíritu, todo lo contrario del protagonista. Desde que Ren fue introducido en la historia, Mercurius solo tenía una expectativa de él, que fuera capaz de traerle lo desconocido. Zaratustra es un puente que conecta a Mercurius con su objetivo, la respuesta a la pregunta de la vida de Mercurius, el eterno retorno. Se trata de un puente directo con el libro de Nietzsche, porque Zaratustra es también quien tiene el deber de explicar y aplicar los conceptos que rodean al eterno retorno, que veremos más adelante. Sobrehombre, es una de las 2 traducciones más comunes para el término alemán Übermensch, la otra siendo superhombre. Aparentemente, ninguna de las 2 es perfecta, pero lo importante es que ambas aportan la idea de superación, de alguien que se eleva, la creación de un nuevo tipo.
y en este vídeo optaré por usar la primera, porque me resulta más agradable, debido a que, superhombre, se refiere mucho más a la idea de un superhumano, un humano superior, algo que no forma parte de la idea de Nietzsche, como muchos malinterpretan. Zaratustra revela el sobrehombre como la superación. En la mediocridad del último hombre, Nietzsche descubre el nihilismo, la crisis en la que se encuentra el mundo moderno, la devaluación de los valores universales que arroja a la humanidad a la angustiosa situación en la que ya nada tiene sentido. El nihilismo, como experiencia del agotamiento de los sentidos, se traduce en un gran aburrimiento del hombre consigo mismo. El sobrehombre propuesto por Zaratustra es el que es capaz de superar el nihilismo, superar la forma vieja y gastada del hombre, superar todos los humanismos, los valores sociales y morales que se le imponen, toda la cultura que lo atrapa en sí mismo. Esto incluye los valores religiosos, y en la novela, el gueto, o presencia. Tiesile, como tal, utiliza de referencias religiosas a sus personajes, que resultan ser partes de la crítica de Nietzsche hacia la religión. Tenemos a Reinhard siendo descrito como el diablo, Mercurius la serpiente, y Marie como la que ama a todo por igual, Satán, Lucifer, y Dios, respectivamente. Pero el objetivo de estas metáforas es demostrar cómo sus personajes, pese a sus similitudes al cristianismo, no siguen sus ideas al pie de la letra, una vez que la salvación a través de Dios es rechazada en la obra. Más aún cuando tenemos a Ren, el protagonista, hablando del pensamiento exacto del filósofo alemán y de Zaratustra dentro de la historia. Al fin de cuentas, Tiesile, o mejor dicho, el Masada verso, ya trata todo el concepto de Dios con desprecio, como un absurdo, una vez que no existe un Dios supremo, ya que Dios es reemplazable. No solo el mensaje es lo contrario de lo que predica el cristianismo, sino que, la existencia de Dios ya ha sido devaluada en la serie por el personaje de Valeria Trifa. Como forma de intentar salvarse de su aflicción, Valeria buscó refugio en Dios, en lugar de intentar superarse a sí mismo, lo que le llevó por un camino de completa miseria, porque en lugar de intentar superarse a sí mismo, decidió buscar refugio en lo extraordinario, y en vano. Para Reinhard, las virtudes, las moralidades, y el sentido común de la sociedad, son un gueto, haciendo referencia a la ley que prende a los personajes en la novela. Con la superación de estos valores / leyes, Reinhard se cualifica como el sobrehombre de Zaratustra, razón por la cual su deseo se vincula al concepto de vida después de la muerte. El sobrehombre es el que supera todo resentimiento, es el niño de la última de las tres metamorfosis, es la inocencia del devenir. Se dejan atrás todos los modelos, se rompen todos los ídolos, solo hay lugar para la creación. Aquí el hombre se convierte en artista, en dueño de sí mismo. En diversos momentos de la historia, Reinhard es descrito como el hombre que trascendió la humanidad, y es claramente la ejecución del sobrehombre de Zaratustra a una escala inmensa. Si el proceso de superación, de ascender la vida después de la muerte, es declinar y romper los valores para crear otros nuevos, Reinhard está haciendo esto no con las leyes terrenas, sino con las leyes del mismo universo. Por esto es el antagonista perfecto para Ren, pues se opone a este completamente, y se vuelve un elemento clave en la narrativa. Antes de empezar con este tema, será necesario contextualizar lo que significa el término declinar, porque es uno de los aspectos principales de esta filosofía. Al comienzo de Zaratustra, Nietzsche revela el aspecto más importante de su carácter, y uno de los tres pilares de su idea, junto con el último hombre y el sobrehombre. El proceso de declinar, de hundirse, o de decadencia, es de suma importancia para la concepción de todas las ideas. La obra revela que se ha producido una transformación sustancial en Zaratustra, que pasa de ser alguien desilusionado a alguien esperanzado, que ha acumulado demasiada sabiduría durante sus 10 años de exilio, y que ahora necesita desprenderse de ella. Esto revela que Zaratustra ha sido transformado por algún proceso que le ha llevado a superar sus pasados estados de vida, y que ahora se encuentra pleno y superabundante. Zaratustra parece ser alguien que se ha superado a sí mismo, la decadencia del último hombre, que le ha llevado a avanzar hacia el sobrehombre. El proceso de declino, las tres metamorfosis del espíritu, se divide, respectivamente, en el camello, el león, y el niño. En esta sección, elegí separar cada metamorfosis para algunos personajes específicos, demostrando la transformación de estos.
Vale la pena señalar que estos personajes no se limitan a una sola metamorfosis, pero si los puse en una en específico, se debe a que se relacionan de manera más fácil con la metamorfosis en cuestión. En el siglo XVIII, en pleno reinado del terror en la Francia, un hombre sería ejecutado públicamente en la guillotina, pero el verdugo no apareció. Aunque la multitud deseaba que el hombre fuera ejecutado, nadie quería realmente cometer el acto. Ante la insistencia de una mujer que empezaba a dar la luz, un hombre asumió la tarea. Y en el momento en que mató al hombre, nació su hija, Marguerite Breuil. Durante los 10 primeros años de su vida, Marie fue completamente muda. Luego, aparentemente sin motivo ni aviso, empezó a cantar incansablemente sobre llenar las guillotinas de sangre. Fue entonces cuando se manifestó su maldición, decapitando a cualquiera que la tocara. Su madre se había vuelto loca, y su padre fue detestado como un asesino y encontró su destino en la guillotina. Marie nunca había hecho nada de malo, no tenía pecados propios. Una niña que no tenía pecados propios, pero que sufría a causa del pecado de sus padres. Esto no era más que otra faceta de un mundo de injusticias siempre cruel. Habiendo crecido en medio del miedo, la violencia, el odio y el aislamiento, Marie lo perdió todo, antes de siquiera poseer una sola cosa en la vida. Muchos planearon atentar contra su vida, pero todos los que la tocaron acabaron decapitados sin excepción. Después de todo, ella estaba bajo la protección de la guillotina, su maldición mataría a cualquiera que se atreviera a tocarla. Si suponemos que la belleza es efímera y frágil, en constante peligro de ser pisoteada, entonces su belleza no era realmente belleza. Y sin embargo, tampoco era horrible, sino un gran vacío, la misma eternidad. Tras la muerte de sus padres, vagó por las calles sin rumbo, como un animal desechado, sin saber qué comer ni dónde dormir, pero sin cansarse ni hundirse. El ser humano nace en un mundo desconocido, y su objetivo es tornar lo desconocido en conocido. La humanidad solo puede encontrar la felicidad experimentando lo desconocido, eso es lo que significa estar vivo. La estagnación, la eternidad, es un estado de muerte, donde todo carece de valor. Para que algo tenga valor, necesita de una contraparte, que no existe en un mundo eterno. Si eres siempre feliz, sin nunca conocer la tristeza, entonces tu felicidad no es realmente felicidad. Por eso Marie no era humana, estaba viva, y sin embargo estaba muerta. Estaba muerta, y sin embargo seguía viva. Tal contradicción es el significado de la eternidad, tal es el significado de estar completo cuando nos referimos a un ser vivo. Los seres humanos buscan evolucionar, y necesitan seguir evolucionando, es una necesidad natural, una necesidad que no se aplicaba a ella, por lo que no era humana. Desde el momento de su nacimiento, ella era completa, nunca había recibido la más mínima influencia del mundo exterior. Marie fue juzgada como bruja y condenada a la muerte, sin embargo, ella había nacido sin nada, por lo que ni siquiera la pérdida de su vida podía garantizar su muerte. Permaneció libre de la ley del universo, un alma exquisita no atada por los grilletes del eterno retorno, que permanecería en el mismo lugar incluso después de la muerte. Esto convierte a Marie en el camello, el que carga con los valores metafísicos que le han metido por la garganta, sin que nunca se le haya ocurrido que podría ser diferente. El camello es muy fuerte, podemos verlo en su espalda marcada por el peso, encorvada por cargar con todos los valores que se le han impuesto. Es impresionante ver su fuerza, pero horrible darse cuenta de cómo se abusa de ella. Rea Rimuro, la otra representación del camello, siempre mantiene los ojos cerrados, sus orejas, siempre tapadas. Su forma de hablar es directa para evitar que hablara demasiado, mientras que su olfato se volvía incapaz de captar el vil olor de la sospecha. Así que, para preservar este estado, dejó de pensar más de lo necesario. Intentaba ignorar todo lo que la rodeaba, y una vez se mantiene ignorante de su alrededor, es capaz de proteger a su mundo, su paraíso. El camello lucha por preservarse, para mantener su situación pequeña, porque está al límite y cualquier cambio es un gran peligro, después de todo, se da cuenta del peso que lleva. El mayor ejemplo es Rea, que siempre ha vivido con la menor interacción posible para no darse cuenta del peso que lleva a sus espaldas. El camello se convierte en un siervo en su propia casa, en su propio desierto, convirtiéndose en nada más que un instrumento para seguir negando la vida. Pero, un día nos damos cuenta de que tenemos que cambiar, de que tenemos que declinar y destruir todo lo que nos retiene. En el momento en que dejamos de ser ignorantes de nosotros mismos, es cuando se produce la segunda metamorfosis.
Un día, nos cansamos de vivir en nuestro tiempo libre. Un día, algo tiene que cambiar. El león sigue experimentando una libertad negativa, porque quiere ser libre de alguna cosa. Quiere luchar, quiere ganar, quiere otra cosa. Comienza el proceso de destrucción de los viejos valores. Hay muchos personajes que se pueden catalogar como leones en Shin Sabanso, pero ninguno con tanta intensidad como Shirou Yusa. En el momento en que se presenta su personaje, ya es el momento en que se convierte en león, busca ser el todo de su propio desierto. Visualicemos un camello, cansado y jadeante, con varios pesos a la espalda, cosas sin sentido e inútiles que carga. Así se describe a sí mismo Shirou, y a medida que avanzamos, su angustia ante tales trivialidades se hace aún más evidente. Para él, la vida no tiene caminos en ramificación, es solamente una línea recta, donde no eliges tus propias acciones, sino que te obligan a elegir. Entonces, de repente, al tomar conciencia de estos pesos, su espalda empieza a sentirse más ligera, sacudiéndose años de ideales y falsas verdades. Mientras cabalga por el desierto, sus piernas desarrollan garras y aceleran su paso, haciéndole ganar velocidad. Se encuentra corriendo hacia lo nuevo, lo inesperado, lo desconocido. El león quiere ser libre de valores que no son suyos, que no le pertenecen, que no le convienen. El león necesita ser lo bastante fuerte para decir no a todo deber moral que se le imponga, y la libertad de esta transmutación es la destrucción de los valores existentes. El mismo tema de nuestro antagonista. El camello carga con los valores que lo retienen, quitando la libertad de individualidad que podría poseer por cuenta propia. El león, con su convicción y determinación, es capaz de desligarse de estos valores, es capaz de ganarse el derecho a crear sus propios valores y seguir su propio camino hacia sí mismo. Vemos la importancia del león, pero este no es todavía el espíritu libre que propugna Nietzsche como creador de nuevos valores, sino una especie de primer paso hacia él. El león es la revuelta contra los valores seculares que aprisionan al hombre en una especie de prisión ideológica. Destruimos, pero, ¿después qué? ¿Qué colocar en su lugar? ¿Cómo caminar sobre los escombros de los viejos valores? El león aún no puede crear, su libertad está mediatizada por valores que le parecen opuestos, y de este modo regula su forma de moverse en el mundo. Esta es la limitación del león, su autonomía sigue demasiado apegada a los viejos valores, cayendo en un círculo vicioso de negación perpetua. Salir del movimiento de pura destrucción, esta sería la tercera metamorfosis, empezar desde cero, erigir nuevos valores, auténticos, genuinos, verdaderos. Reinhard Heydrich y Marguerite Breuly son la mejor representación del niño de Zaratustra. Reinhard, el brillo dorado que ama toda la creación, y que por tanto irá a destruirla. Marie, el brillo dorado que ama toda la creación, y que por tanto irá a abrazarla. Ambos son personajes que pasan por todas las metamorfosis, desde el camello hasta el niño, ascendiendo por derecho propio al trono, el lugar donde se crean los nuevos valores e ideas. Si bien estoy mencionando a Marie, optaré por hablar del niño utilizando apenas a Reinhard, una vez que voy a profundizar mejor acerca de Marie en las siguientes secciones. Los niños son descritos como anarquistas por naturaleza, inocentes, nada está por encima de ellos. Entonces, cabe el proceso de crear nuevos valores, una nueva forma de vida, una nueva forma de relacionarse. La libertad del niño consiste en prescribir su propio bien y su propio mal, en convertirse en su propio juez. El aspecto lúdico de esta última metamorfosis convierte la realidad en un gran juego, donde la conservación y la destrucción no son sus aspectos más importantes. Si los viejos valores han sido destruidos, entonces el niño es libre para la creación eterna. El espíritu juega aquí un juego en el que ha fijado las reglas, esta es su libertad, la libertad de vivir, su objetivo más inocente. El estado de Dios de la hegemonía, o Dios Adou, es una metáfora del niño, que es capaz de crear nuevos valores, nuevas leyes. Los dioses de la hegemonía son como dos niños, peleando para decidir quién creará los valores del nuevo mundo. Reinhard se considera a sí mismo un niño, abrazando sus sueños y haciéndolos realidad, porque se encuentra pleno, libre y capaz. Partiendo de estas analogías hechas por Nietzsche, vemos que la verdadera función del hombre es ser libre. Entonces, ¿era Reinhard Heydrich un hombre libre? Eso es imposible. Mercurius, el narrador de esta historia, afirma que Reinhard vivió su vida sin tener nada valioso para sí mismo, sin nunca haber podido sentirse realizado por nada de lo que hacía. Para Reinhard, su vida era tortuosa y vacía, en la que rechazaba su propia naturaleza y deseo, en la que no podía librarse de su papel de último hombre, en otras palabras, la forma del camello era perjudicial para su espíritu.
Lo que le trajo libertad y alegría fue la pérdida de sus restricciones, el león, y en esto se basa su deseo. Antes de conocer a Mercurius, Reynard vivía como el último hombre, pero después decayó y luego ascendió con la bestia dorada hasta el rango de dios Adou, a través del principio de transición de la metamorfosis. Ya debería estar claro, pero el niño es una transición por la que pasan tanto él como Marie y Ren. Todos atraviesan la transición de las 3 metamorfosis, todos consiguen alcanzar el estado del sobrehombre. No debemos ver las 3 transformaciones del espíritu como una evolución, este no es el verdadero sentido de la idea. Hay que pensar más allá, en un paso del espíritu más allá del otro. El sobrehombre se encontrará cuando nos demos cuenta de que el hombre, incluso con todas las transformaciones de su espíritu, no es más que un puente. Todos los puntos anteriores eran imprescindibles para comprender este, del mismo modo que la noción del eterno retorno para Nietzsche es necesaria para el sobrehombre. Entonces, todo era necesario para llegar a este punto, y comprender que Dies Irae no difiere en absoluto del libro de Nietzsche en su concepción. Dies Irae mantiene el sobrehombre, pero se centra específicamente en el eterno retorno, ya que es en este concepto en el que se originó todo el mundo. Nietzsche se esforzó por devolver la eternidad a este mundo, y el eterno retorno, o eterna recurrencia, es una de sus herramientas conceptuales para ello, ya que trabaja para hacer frente al nihilismo, que se extiende como una sombra por el cuerpo de la humanidad, toma al hombre por asalto y lo conduce a la decadencia. Después de la muerte de Dios, sería necesario combatir la devaluación de todos los valores. Nietzsche utiliza el eterno retorno como arma contra el nihilismo, para invertirlo y dar a los valores otro centro de gravedad, que es la misma vida. El hombre cansado, que vive en la ausencia de sentido, no soporta vivir infinitas veces. Aún así, el pensamiento del eterno retorno tiene el poder de llevarle a una crisis, a una reorganización, de ser el arma de guerra para que el hombre se supere a sí mismo. Esto se relaciona directamente con los personajes. Shiro intenta de todo para vivir su vida plenamente, pero la presencia es el valor impuesto a él mismo, por lo que se esfuerza por librarse de ella. En esta situación, hay 2 reacciones posibles, pavor y rechazo, alegría y consentimiento. ¿Qué hace falta para querer vivirlo todo de nuevo? ¿Qué hace falta para que un hombre llegue al final de su vida y diga, una vez más? El eterno retorno es un pensamiento selectivo, un desafío ético. Lo que queremos, lo deseamos innumerables veces. En el caso de Ren, su vida cotidiana. El eterno retorno es el nihilismo más salvaje que asusta a quienes buscan sentido fuera de este mundo, pero la mayor bendición para quienes quieren vivir en este. De ahí la necesidad de transvalorar los valores, aportando nuevas posibilidades a la existencia. Y para ello necesitamos pensamientos nuevos, desafiantes, que nos hagan ir más allá, de lo contrario, el desafío del eterno retorno nos aplastará. Se trata de no negar el presente, de no huir de él. No podemos confiar la eternidad a conceptos ajenos, celestiales y engañosos. La obra nos muestra esta enseñanza de varias maneras, pero la más clara es el memento mori. Recuerda que eres mortal, recuerda que vas a morir. La idea de que todo puede volver exactamente igual a través del eterno retorno nos hace infinitamente responsables de nuestras elecciones y actitudes. Como nos veremos obligados a vivirlas una y otra vez, tenemos que hacerlo lo mejor que podamos, aquí y ahora. Necesitamos vivir de tal manera que la mera posibilidad de que todo vuelva a suceder sea una bendición, esto es el eterno retorno. Al igual que el memento mori, no se trata de sentirse abrumado por un sentimiento de nihilismo, sino de apreciar cada momento porque eres mortal, así que un día todo acabará. Dejar de esperar ociosamente lo inevitable, y en su lugar luchar con todo lo que tienes, porque sabes que un día todo llegará a su fin. Para Zaratustra, no tendría sentido que el mundo estuviera ya justificado por un decreto divino. Con leyes y mandamientos inmutables escritos en las estrellas, viviendo como prisioneros de esas entidades que ya lo tienen todo decidido por su voluntad, la vida sería así la mayor de las maldiciones. Queremos que la eternidad vuelva a este mundo, de lo contrario no tendría sentido crear nada. El mayor peso de todos es también el mayor regalo. Si todo vuelve, la vida no tiene sentido. Damos sentido a nuestras vidas, como un artista que da sentido a su obra.
Piense en todos los tipos de desgracias que sufrimos a lo largo de nuestras vidas, asesinatos, guerras, robos, etc., repitiéndose infinitamente. La inmensa mayoría de los hombres enfrentados a esta pregunta responderían con un "por favor no". Y durante la ruta Rea, vemos igualmente a Ren renegar de la ideología que ha abrazado en las rutas anteriores. Esta es la ruta que lo lleva a través de todas las desgracias posibles para que siga siendo capaz de validar la vida tal y como es. Es en el corazón de esta idea donde debemos atacar para ver en el eterno retorno la mayor de las bendiciones. Encontrar una esencia para el mal, justificar el dolor y buscar la abolición del sufrimiento, son solo formas de someterse al mal mismo, al dolor y al sufrimiento, puesto que estos son inseparables de la existencia. El camello fuerte y resistente, que es capaz de soportar la mayoría de los pesos, es incapaz de soportar un solo peso, el del eterno retorno. Pues la esencia de este pensamiento es aprender a no morir en vida. Hacer de la existencia algo digno de repetirse una y otra vez depende de esto, de un amor incondicional a la existencia. Un amor trascendente, o Gudou, no puede abarcar el mundo entero, se necesita de un amor hegemónico, de que te conviertas en la encarnación del amor. Entonces, llega el león. Para ir más allá de sí mismo, el hombre debe aprender a no doblegarse, a rechazar el peso de los valores impuestos de la hora, sin vacilaciones, solo determinación. Quien sobrevive al sinsentido, al nihilismo, solo los que aprenden a decir sí, los que aligeran la más pesada de las cargas y aprenden a imponer nuevos valores, amando plenamente la existencia. Nietzsche enseña que un sí, lo justifica todo, aportando nuevos significados a este mundo y navegando a través del nihilismo, dejando atrás cualquier trascendencia, que es la idea del amor fati de Nietzsche. El amor fati, como el cálido abrazo de una diosa que está constantemente a nuestro lado, es el único fundamento posible para el eterno retorno. El pensamiento del eterno retorno filtra las fuerzas, las separa en activas y reactivas, no es más que un instrumento ético a través del cual solo pasa lo que es afirmativo. El amor fati es el resultado de esta selección de fuerzas activas, es imposible afirmar el eterno retorno sin amar la vida, esta misma vida, tal como se nos presenta. Si no hay nada más allá de esta existencia, debemos concluir que solo ella merece nuestro amor. Aprender a amar nuestro destino, encontrar la belleza en lo necesario, esta es la gran lección de Nietzsche al final de su libro, así como la de Takashi Masada en la conclusión de su obra. Nietzsche tardó años en decir sí a la vida, porque solo ella existe y solo ella tiene valor en sí misma. Afirmar la realidad y vivir en armonía con uno mismo, contribuir así a que todo sea más bello, más fuerte y más poderoso. Esta lección se aplica tanto a los momentos de felicidad como a los de desesperación. Transformar, así fueron las cosas en yo lo quise así, da sentido a lo sucedido. En el momento en que Ren descubre que es el Anenerve de Mercurius, se siente acosado por un fuerte sentimiento de nihilismo, donde todos sus valores se destruyen al pensar que sus elecciones no fueron suyas. Marie es quien representa el amor fati dentro de la historia, por eso sus palabras resuenan tanto en Ren en este momento. Ser elegido por Marie y creer en ella, que cree en él y lo ama, es lo mismo que amarse a sí mismo, validar sus propias elecciones como suyas. El amor fati implica aceptar lo que se nos ha dado, y lo que se nos ha quitado. Solo podemos concluir que nada podría haber sucedido de otra manera, nada podría haber sido diferente, y no tiene sentido lamentarlo. Cuando Nietzsche pensó en el eterno retorno, aún no podía afirmarlo, no estaba preparado para ello. La idea del eterno retorno estaba incompleta, y Nietzsche la completó más tarde con sus escritos sobre el amor fati. Entonces, es porque la idea del eterno retorno es incompleta, que Mercurius desea la destrucción de su propia ley. Desde Mercurius hasta Reinhardt, todos son incapaces de aceptar lo que ya es conocido, por eso buscan la manera de librarse de la eterna recurrencia, porque ya no son capaces de responder a la pregunta con un sí, y esto lo afirma el propio Mercurius, simplemente ya está harto. No es de extrañar que Mercurius esté tan apegado a Marie, y que los únicos momentos en los que está a solas con ella, sean los únicos en los que no se aburre, y está dispuesto a repetirse no importa cuántas veces. Ella es el amor fati que faltaba para completar el eterno retorno de Mercurius.
No hay mayor prueba del amor fati de Marie que su Atzilut. Omnia vincit amor, el amor lo vence todo. Aceptar el abrazo de la diosa que te acompaña en todo momento es amarte a ti mismo, y amar cada instante de tu vida. No importa el tipo de persona que seas, el virtuoso, el malvado, el feliz o el infeliz. La diosa ilumina a todo el mundo, sea quien sea y en cualquier momento, ella es la máxima afirmación de la vida. Marie no destruye el ciclo que reencarna a las almas, por el contrario, este ciclo continúa, ahora con la oportunidad para las almas de encontrar la felicidad en la vida. Como un crepúsculo suave y envolvente, la diosa gentil ama toda la vida dentro de su cosmos, sonriéndoles por igual. Pero no era una luz dorada de destrucción, sino un cariñoso resplandor de afecto maternal. De todos los personajes, no es extraño que Ren, el único que amaba sus días, que amaba lo que conocía, estuviera especialmente hecho para ser el portador de Marie, porque él es Zaratustra. El hombre necesita realizarse, necesita crear sentido y justificar la realidad transvalorando los valores. Dar sentido, dar valor, es amar. Necesitamos dejar atrás la forma del hombre para afirmar lo que ha pasado, y lo que es más, para amar lo que ha pasado, porque así es como debe ser para toda la eternidad. Redimir el pasado, desatar los nudos del resentimiento, disolver la mala conciencia, para esto sirve el amor fati. Y esta es la conclusión del protagonista, no podemos ser eternos. Ren es referido como el momento eterno y al momento efímero, porque estas ideas proceden directamente del eterno retorno, convirtiendo cada momento efímero en eterno. Solo quienes sean capaces de afirmar esta fuerza de creación que somos nosotros podrán danzar al son de la música de la eternidad. Esta es la conclusión de Zaratustra al final del libro, y del mismo modo la de Ren en todas las rutas. Zaratustra Ubermensch, este es el nombre dado a la Nenerve de Mercurius, cuya verdadera identidad es el protagonista. Ren abraza el eterno retorno, pero niega el hecho de que no es su propio amo, de que no controla su propio destino. Y es porque Ren intenta deshacerse de estos conceptos ajenos que su Atzilut se llama Also Sprach Zaratustra, el libro de Nietzsche. Renfugies Zaratustra, es el hombre que ha aceptado el eterno retorno, viviendo una vida en la que hasta el más pequeño de los acontecimientos, por ordinario que sea, tiene valor. El chico pone en práctica todos los años de pensamiento y sufrimiento de Nietzsche para crear sus ideales, e interioriza el amor fati en todas sus acciones, utilizándolo para validar cada uno de sus momentos. El eterno retorno no es más que traer la eternidad a este mundo, al presente. Convertir cada momento, efímero como es, en algo eterno.と価値観を共有しないと生きていけないような人は鏡と話していればいいんだ。十字を切る不在の神に託しの歌を奏でし声は冒涜の剣が死ぬフェスタなど千年のブリル熱い遮断された君との名とにも愛切を月が照らして青く輝く明日の夜
こういう大変だねケン君も。勝手にやれよ。マジどうでもいいし。俺の女神に捧ぐ愛だ。滅人滅相。空を埋めて今こそこの手で十字を切ら不在の神に託す命の歌を奏でし声は王徳の剣か Chain at the best and at the same you really got the match for shut down された君との名取りも愛切も突き当て明日あの子輝く明日への夢。怖いことも辛いこともずっと続いたりなんてしないもん。みんな明日は笑顔になれるから幸せになれるんだからね。